Buenos días, hermanos. Hoy 25 de enero la Iglesia celebra la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Pablo, nacido en una acomodada familia judía de Tarso, hijo de un ciudadano romano, llamado Saulo el día de su circuncisión, fue enviado a Jerusalén para formarse en una famosa escuela rabínica dirigida por Gamaliel. Aquí, además de estudiar la ley y los profetas, aprendió un oficio, como era su costumbre. El joven Saúl eligió el oficio de hacer tiendas de campaña. Su educación, aunque fue muy ortodoxa, como vivía en Tarso, en la gentilidad, y allí se había formado en la cultura helénica, había estado bajo las influencias liberadoras de esta cultura griega, que en ese momento habían permeado todos los niveles de la sociedad urbana en Asia Menor. Así las tradiciones y cultura judía, romana y griega tuvieron un papel muy importante en la formación de la personalidad del gran apóstol, que era tan diferente en estatus y temperamento de los humildes pescadores del grupo inicial de los discípulos de Jesús en Galilea. Sus viajes misioneros debían darle la flexibilidad y la profunda simpatía que hicieron de él el instrumento humano ideal para predicar el Evangelio de Cristo en los distintos pueblos de la tierra donde él predicó. Saulo nació en Tarso, Cilicia, actual Turquía. Hemos dicho que su familia era una familia muy ligada a la religión y a las tradiciones judías, de observancia estricta, sobre todo al modo fariseo. Sus padres lo llamaron Saulo, pero al ser ciudadano romano adquiere también un nombre latino. Saulo se parece mucho a Paulo, de ahí saldrá después su nombre latino Paulus, Paulo, en castellano Pablo. Para los judíos de aquel tiempo era bastante usual tener dos nombres, uno hebreo y otro latino o griego. Paulo, será el nombre con el que será conocido el apóstol de los gentiles y entre los gentiles, sobre todo a partir de su conversión. Como dicen los Hechos de los Apóstoles, era un tal Saulo, también llamado Pablo. En el año 35 aproximadamente, Saulo aparece como un fariseo joven y fervoroso, casi fanático, anticristiano. Creía que la nueva y problemática secta judía cristiana, los discípulos del Nazareno, debía ser erradicada y sus discípulos castigados. Se nos dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, que estuvo presente en la lapidación de Esteban, el primer mártir que dio su vida por Jesucristo, que aprobaba su muerte, aunque no participó en la misma lapidación. Antes de su conversión, como hemos dicho, Saulo era un ferviente anticristiano, y en esa furia de su celo, pidió cartas al sumo sacerdote y al Sanedrín de Jerusalén para perseguir a los cristianos que conocían que había una pequeña comunidad en Damasco. Y así, con este celo, con esta misión, fue hacia Damasco a buscar a los cristianos. Pero encontró algo que no esperaba, y es que llegando ya casi al camino de Damasco, en torno al año 35 aproximadamente, 30 o 35, Saulo tiene un encuentro personal con Jesucristo resucitado, lo cual produjo en él, primero, un terremoto que tiró por tierra todos sus planteamientos religiosos y humanos, y por tanto de lo que esperaba en la vida. De este encuentro con Jesús resucitado, que él dice que una luz lo tiró al suelo, dice la tradición, lo tiró del caballo, y que lo dejó ciego durante 3 días, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta impresión fue tan grande que él se quedó como en shock. Él relata después que los colaboradores suyos, los policías con que él iba a perseguir a los cristianos, dice que en un relato en el capítulo 22 dice que vieron la luz, pero no escucharon voz alguna. En el otro relato del capítulo 9 dice que escucharon una voz, pero no veían a nadie.
El hecho es que Saulo tiene un encuentro personal con Jesucristo, que le tira por tierra todos sus esquemas y todo su planteamiento de vida, y a partir de ese momento su vida cambia de un modo radical. Ya Saulo no es el mismo, es un hombre transformado y convertido por Jesucristo al Dios que se ha revelado en la persona de su Hijo, que para él era simplemente un crucificado más y un falso profeta. A partir de ese momento, él lo tendrá como su Dios y como su Señor. Después de ver a Cristo, cuando Saulo abrió los ojos, no podía ver nada de esa luz que lo dejó encandilado. Los hombres que viajaban con él tuvieron que llevarlo de la mano hacia Damasco. Estuvo allí 3 días sin ver, sin comer y sin beber nada. Había en Damasco un cristiano llamado Ananías, muy respetado y hombre de gran fe. A este Ananías Jesucristo le encomienda acoger a Saulo en su casa, instruirlo sobre la fe y hacerlo bautizar. Y así sucedió. Comenta el Papa San Juan Pablo II sobre este hecho. El elemento central de toda la experiencia que ha vivido Saulo es el hecho de la conversión de vida, destinado a evangelizar a los gentiles para convertirlos de las tinieblas, que es no conocer a Dios y más aún no conocer a Jesucristo como verdadero Dios, Hijo de Dios, encarnado, muerto y resucitado, y así de estas tinieblas llevar a los hombres por el anuncio del Evangelio a la luz de la fe. Así Dios, dirá también San Pablo en una de sus cartas, ha llamado a los hombres a pasar de las tinieblas al reino de su luz admirable, a sacarlo del dominio de Satanás, para que obtengan el perdón de los pecados, cosa que él también ha experimentado cuando recibió el bautismo de mano de este anciano santo llamado Ananías. Saulo es llamado por Cristo, sobre todo para obrar un cambio radical, primero en sí mismo, una conversión verdadera y absoluta. Saulo inicia así su laborioso camino de conversión que durará toda su vida hasta el día de su muerte, comenzando por una inusitada humildad con la que dice: ¿qué debo hacer, Señor? Dócilmente dejándose llevar de la mano de Ananías, cuyo ministerio profético le será dado a conocer así el plan de Dios. Así San Pablo no fue transformado por un pensamiento o una reflexión, digamos, teológica o incluso mística, sino por un hecho, por un acontecimiento. La fe comienza por un encuentro, nos decía también Benedicto XVI, no por el asumir y el vivir unas normas morales de vida. Es un acontecimiento que trae la presencia irresistible de Jesús resucitado, de quien después nunca podrá dudar, del que nunca se separará y del que dirá: ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Tan fuerte fue este encuentro que cambió radicalmente la vida de Saulo. Una vez ya finalizada su vida, él morirá decapitado en un lugar llamado Trefontane, a las afueras de la ciudad de Roma, y enterrado y cerca de la vía Ostiense. Allí están repositados sus restos en la gran basílica mayor pontifical de San Pablo fuori le mura, como se dice, San Pablo extramuros. Nos encomendamos a la intercesión del gran apóstol San Pablo hoy en el día de su conversión, para que nos ayude también en nuestro camino de conversión y en nuestro asimilar la fe en nuestra vida, de modo que Dios también nos haga poder decir como Saulo, como Pablo: ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Feliz día, hermanos. San Pablo ruega por nosotros.